Estoy segura que muchas personas tienen fantasías y hay otros que cumplen sueños. Yo hoy voy a cumplir un sueño, pero no un sueño cualquiera. ¿Veis esto de que alguien te dice, ¿tú participarías en una orgía? Yo siempre dije que sí, si fuera mental y con tíos más listos que yo. Pues hoy vamos a cumplir un sueño, han pasado solo 10 años, pero hoy estamos aquí para poder ver que las cosas pueden cambiar, que puedes soñar con ellas y que te puedes rodear de los mejores. Os voy a presentar hoy quien va a formar parte de la orgía, esta orgía mental, empresarial, que de repente cualquier emprendedor no solo querría estar, sino que querría conseguir robar sus sillas. Pero solo se va a poder hacer si tenemos disciplina, si tenemos coherencia, si tenemos compromiso y muchas otras cositas que nos van a contar. No va a haber filtros, ya lo veréis, no te muevas de ahí para poder conseguir escucharlo todo. Pero antes os voy a presentar de aquí, desde mi mano derecha hacia la izquierda, con quién vamos a contar, que luego nos dirán ellos qué quieren ellos que sepamos de ellos. Os presento a José Julián Nieto, Jesús Alonso Gallo, Mario San Miguel, Ariel Beloski y Nis Mejías. Fijaros que 5 hombres y alguno estará pensando, ¿y no podía haber más mujeres? Sí, pero se tenían que haber ganado este puesto hoy conmigo, por lo menos en coordinación. Esta era mi orgía, esta era mi fantasía y quería que hubiera 5 hombres aquí para entender que no tiene que haber ni una sola mujer que tenga miedo a ocupar su puesto. Hoy yo decido hacerlo y sé que el día de mañana estarán aquí todas las mujeres y un chico para poder no teneros miedo a vosotros. Chicos, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con una pregunta, porque aquí no va a haber límites, vais a poder contar exactamente lo que queráis. Y para que os conozcan los demás, porque algunos dirán, pero yo a esos no les conozco. Dame una frase, JJ, de qué quieres que sepan de ti. Una. Pues que soy un apasionado de las personas. Buenísimo. Jesús. Yo soy un vendedor y también colecciono almas como él. Mario. Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Y eso es lo que quieres que sepan de ti. Sí. Buenísimo. Ariel. Yo creo que soy un hacedor y un cumplidor de sueños. Nis. Puedo ayudarte y me gustaría ayudarte, simplemente. Fijaros que muchos de vosotros diréis, pues todavía no entiendo a qué se dedican, qué hacen, quiénes son. Les han servido sus palabras para definirse y vosotros podéis plantearos cómo os definiríais vosotros. Ahora bien, chicos, si os dijera qué es lo que nunca querrías, Jesús, que supieran de ti, ¿qué me contarías? No te lo contaría. No sé, lo que a mí me parece que es bueno desnudarse y mostrar todo lo que eres con tus miserias y tus grandezas. Mi mujer dice que me paso, pero yo creo que es bueno. O sea, yo me divorcié de mi primera esposa y lo que hacía es contar esa terrible experiencia cuando te divorcias, no porque es un divorcio normal y corriente, sino porque ella te presenta a un señor que te va a sustituir. Y entonces vas por la ciudad con una cornamenta como un ciervo y entonces dices, uy, me tengo que divorciar. Pues ocultar eso es una tonta, es mejor decirlo, entonces así duele menos. O sea que yo no tengo cosas, no sé, me gusta compartir mis miserias. Sergio decía durante mucho tiempo que él no entendía cómo yo contaba que a mí me gustaba Camela. Lo vería una vergüenza. Y yo le decía, hombre, todos tenemos una aquí. Un lado oscuro, la sombra, eso en psicología es la sombra. Está muy bien. Fíjate, Mario, dice Jesús que él lo cuenta todo. Y yo a ti no te escucho guardarte prácticamente nada, pero cada vez que das una perla, diríamos, deja de hablar, vamos a reflexionar primero y dentro de 5 horas, cuando lo tengamos claro, seguirías hablando. ¿Qué es lo que tú cuentas más para que los demás tengan, por lo menos al principio, que sé que no das consejos, para que reflexionen? Porque no sé si te dedicas a que los demás sean reflexionadores mientras tú lo haces, pero lo provocas. No, yo siento que lo que tienes que ser es tú mismo. O sea, y así no vas a mentir nunca. El mentiroso siempre tiene que estar pensando qué dijo. Si siempre dices la verdad, no tienes que pensar qué dije yo, a ver, si soy un bien queda, a ti te cuento una cosa, al otro. No, tú simplemente dices lo que eres y las cosas en las que crees y todo con mucha ternura y con mucho amor. Porque lo peor que le puedes decir, por ejemplo, a una persona que va a una charla de felicidad es, tú si no eres feliz es porque no quieres.
Porque esa persona que está pasando una depresión se va a casa pensando, pues encima de no ser feliz soy gilipollas, porque pudiendo ser feliz no lo estoy siendo, ¿no? Entonces, bueno, al final es ser tú mismo, decir lo que eres y como no te vas a engañar, ¿sabes? Aunque a veces esto lleva mucho tiempo, porque es muy sencillo mentirse a uno mismo, eso es lo peor, pero lo hemos hecho todos muchas veces, ¿sabes? Entre otras cosas porque a veces cuando dices la verdad, de pequeño nos decían si no te portas bien no te voy a querer. ¿Os lo han dicho alguna vez al resto? Lo hemos aprendido en general. No sé si os lo han dicho, ¿no? Pero pórtate bien, hay que hacerlo bien. Por ejemplo, en el sistema educativo, no saber es un 0. Y no saber es el principio para saber. Eso está cambiando mucho. O sea, yo creo que tenemos que... Bueno, a la pregunta esta que decías, yo creo que lo que no me gustaría que supieran, pero que en el fondo sí que sabe todo el mundo, porque yo estoy como él, que creo que hay que ser muy transparente, que seguramente tengo muchas más dudas que respuestas, o muchas más preguntas que respuestas. Y ligado a lo que tú decías, creo que parece que un directivo en una compañía o un emprendedor tiene que tener todas las respuestas y tiene que hacerlo bien, porque venimos de una educación, como tú decías, a lo mejor donde tienes que tener las respuestas, y el mundo está cambiando. Y creo que va de justo de lo contrario, creo que va de ser auténtico, como decíais, va de ser honesto con uno mismo y de seguir aprendiendo. Entonces, creo que vivir en una educación donde el error no es malo, creo que es muy importante. Es decir, no pasa nada por fallar. O sea, está claro, tienes que fallar lo menos posible, que te cueste lo menos posible y que el fallo dure lo menos posible. Pero no pasa nada, y sin embargo en las organizaciones, creo que, no sé si vía esa parte educacional que tú comentabas, vivimos en un entorno donde parece que equivocarnos es malo, y esto es un error en sí mismo. Y creo que hay que generar espacios donde el error no pasa nada, puede estar permitido. Ojo, siempre y cuando tengas la capacidad de solucionarlo, de aprender y de no volver a caer en los errores. Había un colega mío que decía, el cielo está lleno de errores, no cojas siempre el mismo. Esto... Es que hay una línea muy fina, porque yo creo que, no sé si fue la primera vez que se lo escuché a Ariel, ojo, no te puedes permitir un fracaso porque haces una factura que no puede pagar tu familia para poder hacerlo. No sé si te la escuché a ti en un podcast hace muchos años. Y hay gente también que, como hay el permiso de poder conseguir fracasar, ya empieza a plantearse directamente que el fracaso es posible. ¿Cómo manejáis esa línea vosotros para moverla? A ver, hay que perderle el miedo al error, porque estamos llenos de imperfecciones, ¿no? Cuando decías antes que escondería de mí, ¿no? Yo también soy muy abierto, yo no quiero esconder nada, yo quiero que sepan que realmente soy imperfecto, ¿no? Y que me equivoco y que la cago muy a menudo, ¿no? Tuve la ocasión, un día estando con Juan Roig en una visita a una tienda, ¿no? Que habíamos conseguido tirar una tienda al suelo de 3.000 metros y construirla y levantarla en 3 meses, algo único, vino 3 veces a la obra. Y me empezó a preguntar cosas, ¿no? Y llegó un momento que le dije, no lo sé. Yo pensaba, vea, respuesta, la acabas de cagar. Y me dijo, esa es la mejor respuesta que me han dado nunca. Primero, porque eres sincero. Y segundo, porque harás lo posible por contestarme en cuánto tiempo, y me lo preguntó. Pero es lo que decíamos, que no sé puntúa negativo. Y no sé es el principio para empezar a saber. ¿Sabes? Yo creo que no puntúa, nunca puntuó negativo, pero sobre lo que vos decías, Rosa, yo lo que digo es que no existen los fracasos, existen los fallos, los errores, los fallos. Si vos vas al diccionario de inglés y buscas la palabra fracaso, se traduce como fail, y fail se traduce como fallo. No existe el fracaso en inglés. Con respecto a lo que decías que aprendí de los americanos, fue mi primera lección. Entonces, los errores, siempre digo que los errores son moretones, no tatuajes. Cuando hablamos de fracaso nos estamos tatuando una palabra que no nos corresponde y que nos quita oportunidades. No se hace Es daño, curioso esa porque Sí. tú hablas de eso. Hay un ensayo de Julián Marías, que es el discípulo aventajado de José Ortega y Gasset. Y entonces él escribe en un ensayo una cosa que se titula Breve Tratado sobre la Ilusión.
Entonces, igual que en inglés has dicho el significado de fail, no existe el concepto de fracaso en la lengua inglesa. Cuando ves la palabra ilusión, Julián Marías hace un juego para llevarnos a todos a una posición mental que se construye el imperio español por la palabra ilusión. Entonces resulta que en francés, en inglés, en alemán, en todos los idiomas, illusion is something that is not real. O sea que en todas las lenguas ilusión es algo malo, porque Sí. no es real. Es una cosa, es un vano reflejo, te estás engañando. Entonces cambia la carga semántica de la palabra y entonces en España le metemos una segunda carga semántica que dices, tengo ilusión por construir algo que no existe. Y entonces eso, dice él, haciendo un juego en su ensayo, nos permite descubrir América y todo. Entonces en los libros se ve como en castellano ilusión era negativo, hasta que en un momento tiene las dos acepciones. Sí. Y es polisémico. Y claro, te pones a pensar, la fuerza de las palabras provoca transformaciones en la materia. Es decir, si tú crees algo con una valencia salvaje, estás convencido de eso y te pones a pensar que esa idea la puedes llevar a término, puedes modificar el estado de la materia para que ocurra el milagro y entonces algo que no era posible ocurra. El verbo creo, Totalmente. con castellano, hay otro más, pero me olvidé quién era, pero un día lo descubrí, que tiene las dos acepciones. Yo creo de creer y yo creo de crear. Entonces hay muchas, y ahora está muy de moda, si lo crees, lo creas y todo esto, ¿sabes? Y con la ilusión es curioso porque a veces viene alguien y te dice, joder, qué desilusión contigo. Y digo, pues qué bien, porque antes vivías en una ilusión. ¿Sabes? O sea, claro. Solo ibas al infierno Igual ahora, que, por Mario. ejemplo, con las palabras que a mí me encanta trabajar con ellas, ¿no? La palabra vividor, que tendría que ser lo mejor del mundo, tiene un matiz despectivo. Sí. Sí. Es que es un vividor, coño, de puta madre, qué bien Claro. que sea un vividor. Aprovecha ¿sabes? O sea, al 100. y le da un... Ya, pero cuidado porque las palabras, lo que él ha dicho, no, crean realidad y no son inocentes. Igual que es típico, pero eso, ¿no? Cuando algo es muy guay, es cojonudo. Y cuando no hay quien lo aguante, es un coñazo. Qué casualidad, ahí, el coñazo femenino y el micromachismo, coñazo masculino. micromachismo. Las palabras, pero las tiene- palabras- No, pero Yo- Tiene su puntito. Yo creo que no puedes hacer nada sin pasión. O sea, yo estoy de acuerdo que los significados, igual que los números, anclan muchísimo a la mente del ser humano. Y estoy de acuerdo que determinados significados han hecho que gente vaya más rápido o menos rápido. Pero yo, cuando hablo de pasión, o sea, porque la ilusión, pues yo creo, como tú perfectamente lo has definido, es algo que no es real y que está ahí. Yo creo que es muy necesaria la visualización, la pasión y llevar a la acción lo que tú haces, porque claro, no vale de nada vivir en un sueño si al final no soy capaz de aterrizarlo. Entonces yo para mí, cualquier cosa que he tenido en mi cabeza, y que he tenido éxito, no grandes éxitos, pero que he tenido éxito, porque esto, la definición de éxito también, yo creo que requiere mucho tiempo de definir qué es éxito para mí, qué es éxito para ti, qué es el éxito, ha tenido que ver con visualizar lo que va a pasar. Si tú eres capaz de visualizar que vas a conseguir lo que queráis, es decir, no se trata de descubrir América, que seguro que Colón visualizó una ruta a las Indias, no de descubrir América, pero si tú eres capaz de visualizar cómo puede ir una reunión, de visualizar cómo puedo avanzar en un negocio, y le pones toda la pasión, esa ilusión en términos positivos del significado, para mí el 50% está hecho. Ojo, con eso solo no conseguimos el resultado. Es decir, si nos No, quedamos pero- en la ilusión y no ponemos la acción al lado, pues eres un iluso, un Quijote o como que de esto Pero hay la mucho, preparación- que esto hay mucho. La preparación es el 90% del éxito. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Cuidado con esto, ¿no? Porque al final esto es, vamos a intentar simplificarlo al máximo, ¿no? Está cabeza-corazón. Sí. Corazón es emoción, pasión, ponerle ganas, está muy bien y es muy necesario porque te empuja, eso te empuja, es tu gasolina. Pero la cabeza, la preparación es necesaria. Sí. No puedes tener un desequilibrio
entre cabeza y corazón. No, Es muy fijaros importante tenerlos No, alineados. yo suelo poder decir puedes. que el Poder equilibrio... puedes. Sí, por el resultado. Pero el resultado El no va a ser resultado no igual. da El resultado... Hay un equilibrio, Es ¿no? una O sea, de las digo, cosas- cerebro, corazón y coño. Y es una de las cosas que nos hace humanos. O sea, las 3 cosas que nos distinguen como humanos, las 3 cosas, la capacidad de pensar, reflexionar, crear sistemas complejos, Sí. la capacidad de amar, de verme en el otro, verme con el otro, para el otro, ¿sabes? Y luego la capacidad, que es muy interesante, creativa. Y luego una cosa que ha dicho Rosa, y además ayer lo hablábamos, que no se nos olvide que somos mamíferos. Porque yo veo gente que va por la vida, yo es que soy abogado, tú eres mamífero, ¿sabes? O sea, no, yo es que soy médico, tú eres mamífero, joder, o sea, entonces, mamíferos con nombres extrañísimos, Sí, sí. ¿sabes? O sea, CEO, artista, tal, o sea, dices, y yo que vivo en el campo, que vivo rodeado de animales, o sea, yo veo cómo son los caballos, cómo son las vacas, y aprendes muchísimo de observar. Ahí está la veterinaria, que tú observas a los animales y dices tú, joder, ¿cómo nos parecemos? ¿Por qué? Por ejemplo, lo hablábamos ayer, el cerebro del caballo es igual que el del humano, solo que no tiene el neocórtex, pero la parte emocional la tiene. O sea, el caballo sabe si hay tristeza, si hay alegría, entonces... Es que somos una cosa muy complejita, Es que y esa todo parte, a la vez. esa parte es muy importante, ¿no? Yo siempre intento hacer hincapié en las organizaciones, ¿no? Aquella donde hay más de una persona, para mí ya eso ya es una cadena de montaje y puede ser una empresa en un futuro, ¿no? Y somos lo que somos animales con patas, es decir, emociones, ¿no? Entonces, todo aquello que no se puede medir ni pesar es más importante que todo aquello que se puede medir y pesar en una organización. Cuidado, y los amantes de los números son muy importantes, pero los intangibles en grupos humanos son muy importantes y eso se tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es el intangible humano que tenéis ahora que más estáis trabajando y desarrollando para convertiros en quien queréis ser? Yo claramente el amor, Estoy de acuerdo. con mayúsculas, porque hay un amor muy cutre, sí, que es posesivo, que es muy chiquitín, ¿sabes? Pero el amor con mayúsculas, que para mí la definición que yo he encontrado, la mejor que me brotó, que era el amor es la superación de la separación. O sea, somos todos distintos y a la vez somos lo mismo. Todos los que estamos aquí queremos ser felices y evitar el sufrimiento, todos. ¿Sabes? Y cada uno lo intenta, como dice el refrán, cada uno sube las escaleras como puede. ¿Sabes? O sea, y hay momentos que cuando estás en el amor, pero a la vez eres un humano, tienes un cuerpo, tienes unas necesidades, como hacía antes Ariel, ¿no? Pues hay que comer, hay que ir, hay que subir, hay que bajar, que menos mal que las tenemos, ¿sabes? Porque si no nos chiflaríamos. ¿Sabes? Entonces, esa parte, ese maridaje, ese baile entre el ser y el humano, entre el fondo y la forma, entre la esencia y la existencia, entre la sustancia y la circunstancia, eso es... uf. O sea, que a veces nos estamos exigiendo y dices, hostia, que te ha tocado un portaaviones, que llevar esto no es tan fácil, ¿sabes? Pero yo, desde luego, el amor. O sea, mi respuesta sería el amor con mayúsculas. ¿Y el resto? Para mí también, definitivamente. ¿Cómo lo trabajas? Amando, empezando por mí, Amándote. amando. Yo creo que el ¿Puede amar sin amar? amándome tiene un coste egoísta también, es amando. Mira, me voy a poner a filosofar, pero a ver si logro explicarme. Creo que el mayor acto de amor que podemos tener por nosotros y por los demás es dejarlos ser y dejarnos ser. Cuando entras en esa dicotomía de buscar el control, de buscar que el otro se parezca a que el otro en todo sentido, tu socio, tu pareja, cualquier relación que tengas, incluso con vos mismo, empezás a desprenderte de lo único que va a trascender. Claro, pero fíjate, Te voy a ¿qué hacer empieza una antes? pregunta. Nos conocemos hace 6 años, 5 o 6 años. 5. 5. Si yo me muero hoy y te toca ir a mi entierro, ¿qué es lo que decís? ¿De ti? De mí. Una En mi persona... entierro no te vas a poner a hablar de vos.
Joder, no me jodas el entierro. Era de ti o para ti, o sea, para saber exactamente en el ese. Diría que era una persona leal, que luchó por sus principios y que cuando dijo que sí a algo nunca se echó atrás. Ese soy yo. Pero te ha llevado 5 años aprender eso. No, Y coño, a lo mí me aprendí llevó- antes. No, escucha. Y a mí me ha llevado 5 años mostrárselo. Ya. Espera, que aprendí antes, no necesité 5 años, te lo cuento ahora. Vale, pero lo que quiero decir es, eso es, vos lo aprendiste porque yo fui capaz de mostrártelo. Sí, pero para que tú pudieras conseguir mostrármelo, antes de mostrármelo a mí, tuviste que amarte a ti. Claro. O sea, porque a veces eso voy con lo del pretendemos amor. que yo qué sé, que Mario se quiera o que Jesús se quiera y yo dejarles ser a ellos, pero no puedo No, a ver, dejarles a hacer ver, ellos a ver. sin ser tú. Vos podés dejar ser mientras el dejar ser a otros Él quiera. no te consuma a vos. Esto es importante. O sea, amar en el amplio sentido de la palabra empieza por vos y es a los demás, pero con límites. Eso. Con Porque cosas- en el amor la gente cree que los límites no existen. No. No, de hecho, No, el amor sin límites te lleva a cosas muy, pero muy oscuras. pero es una de las palabras que también en ocasiones dicen, ¿no? Amar sin límites. Y de hecho yo suelo decir que amar con límites saludables. Porque los que son porosos y rígidos son complicados, pero amar sin límites parece que es muchísimo Sí, más lo que positivo pasa que es- lo No, contrario. pero eso Claro. tiene que ver con tu coherencia también. Ese es el punto, o sea, cuando ahora decías, Rosa, o sea, a mí, yo voy un paso un poco por detrás de él. O sea, a mí, quiero decir, hablar de amor y todo esto me es muy pone- grande. te Me- pone- me- no, me es muy grande. Entonces, yo me quedo más en qué estás trabajando ahora mismo. Yo estoy trabajando en ser más verdad en la coherencia, y tú lo decías ahora mismo. O sea, ahora mismo estamos llenos de palabras, de cuestiones, de políticamente correcto, nadie va a decir, voy a cambiar determinado, pero luego la realidad es que tú tienes un discurso, me da igual en lo profesional, yo voy a ligarlo más a lo profesional, es decir, hoy en día como, esto lo puedes llevar a lo personal, cómo diriges una compañía, y tú hablas de cualquier compañía, hablas con cualquier CEO, hablas con cualquier directivo, hablas con cualquier empresario, y te va a decir que está trabajando sobre el propósito, que va mucho más allá de los valores, que es la huella que va a dejar en el mundo, que va a empoderar a la gente y va a dejar la autonomía, pero se dirige desde el control, desde el corto plazo y desde la cuenta de resultados. Y eso es lo que hoy está haciendo que la gente renuncie, bien silenciosamente o bien de manera directa, en los puestos de trabajo o los fracasos. Y en lo social me parece que es algo muy parecido. Entonces, cuando tú me dices, Rosa, ¿en qué estás trabajando? Y es dificilísimo, ¿eh? O sea, a mí me cuesta, o sea, de hecho, si tú quieres amar o eres coherente, o sea, porque yo puedo decir, yo me encanta amar, bueno, y luego tratas a la gente desde un punto déspota o porque, no lo sé. Entonces, creo que hoy en día la autenticidad es un valor que no sé si somos conscientes, pero es lo que marca la diferencia. Se hablaba antes sobre la edad, no edad. Pero es que para eso también hay un límite. Sí, seguro. O sea, tienes que ser auténtico menos que seas un psicópata. Ahí contrólate. Sí. Ah, Claro. Bueno, Tienes que ser auténtico Claro, pero- menos que seas un gilipollas. Claro. Ahí contrólate. No, bueno, tú puedes ser como quieras, luego ya el resto te pondrá en su sitio. Estoy de acuerdo, pero cuando hablo de verdad, hablo de que creo que es importante que nos dejemos de mensajes vacíos en términos de lo que la gente quiere escuchar. O sea, creo que lo que la gente quiere escuchar es esto que estamos viendo ahora mismo. Es algo que es, oye, yo cómo me siento, qué es lo que yo pienso. A ver, todos tenemos un punto de teatro y o sea, vamos, ninguno somos iguales en el mismo momento, en el mismo entorno. Lo tuve que dejar afuera porque no cabía por la puerta. Claro, claro. Entonces, pero sí que creo que estamos en un momento de sociedad donde este tipo de valores son importantes. Es decir, se habla mucho de no sé con quién lo hablaba antes, se habla mucho de la tecnología, de la IA. Esto dentro de 10 años estará descontado. O sea, será una herramienta, será importante, será una herramienta. Yo recuerdo cuando estudiábamos que te daban cursos de internet, no sé, aquello era una cosa, y hace 10 años antes de mecanografía, ya no sé, cosas que no son importantes.
Y eso estará descontado. Lo que no va a estar descontado es el humanismo, es cómo este tipo de valores los ponemos encima de la mesa para dirigir las compañías. ¿Y por qué crees que no se enseñan en las compañías? Si Mira, tan importantes son, ¿por qué no nos paramos a detenernos a enseñar a la gente desde pequeños y en las empresas, que no dejamos de ser niños eternos, ¿verdad, Jesús, Total. que decías antes? ¿Dónde nos ¿Por qué no enseñan? lo mostramos? En la universidad no se enseña, en los colegios no se enseña. ¿Dónde? En un hospital, en cualquiera de lo que dices. Mira, yo he estado en un En hospital. Occidente. No, Japón no, hace. no te creo. un Mira, he estado en hincapié- Japón. No te creo, Ariel, fíjate. He estado en Japón y me encanta el país. Y yo de repente solo he visto gente que emocionalmente es un cero incompetente a la izquierda, Hay de todo. que no, un cero incompetente a la izquierda, que tienen que conseguir pagar para poder conseguir tener una novia cuando van a una fiesta, cuando si de repente estás abrazando a tu hijo y le estás besando, te miran como para echarte del metro y no son capaces de aprender a Para decir que no, emocionar, ni cero. siquiera respetándose a sí mismos, respetando directamente al otro. O sea, yo he visto una sociedad en Japón que me he enamorado de lo que yo asumía de mucha de su cultura, pero emocionalmente, y lo he vivido allí durante 15 días, no sé si hubiera resistido Hay estar de 8 todo. meses, no hay abrazos, no hay miradas, hay distancia. O sea, hay un permiso que cuando tienes 16 años y tienes una hormona tremenda, o sea, de repente no puedes ni siquiera besar a Sí, tu eso pareja es ni eso, agarrarte. Pero, Yo he visto Rosa, un cero emocional a la ¿de izquierda. qué Japón hablas concretamente? Del Japón, o sea, del completo. De, No, pero es curioso, ¿no? Porque eso que dices que es cierto, yo no estoy en Japón, pero tengo un amigo que además está trabajando en Japón. Eso está muy concentrado en las grandes urbes. Tú te vas a las... Y en las Pero ciudades pequeñas, es el ¿eh? mismo Japón que a las 10 de la mañana para la estructura empresarial para que todo el mundo haga tai chi en la terraza. Pero es que a lo mejor Y eso se no es la coherencia que conecta estaba con el hablando. Pero, o sea, lo que es evidente, yo desconozco, o sea, bueno, creo que culturalmente hay un salto gigante entre Asia y lo que Europa. conocemos como Occidente. En tema cultural, la cultura, además, otra de las cuestiones que te hace, bueno, pues que te ancla muchísimo y demás. Y además yo soy muy determinista. Creo que si naces en un sitio, pues seguramente, si naces en China, pues tendrás cultura china, y si has nacido en España, pues tienes otro tipo de cultura, y el clima también determina, etcétera, etcétera. Pero a tu pregunta, es decir, creo que hay una brecha enorme, enormísima, entre el sistema educativo y el sistema productivo. Creo que seguimos teniendo el foco sobre lo técnico, que está bien, o sea, yo quiero ser arquitecto, necesito tener ciertos conocimientos, pero no entendemos que para poner en día hoy encima de la mesa es mucho más importante otro tipo de skills o de cualidades para dirigir cualquier compañía o para convivir en una empresa. En las universidades se cansan de darnos conocimientos que caducan. Hoy en día el conocimiento en términos medios caduca en 5 años, no más. Digo en términos generales, en términos tecnológicos en 6 meses, vamos, o 3, no te lo voy a contar, obsoleto absolutamente el conocimiento. Lo que es importante es la capacidad de aprendizaje, lo que es importante es el pensamiento crítico, lo que es importante es la empatía, lo que es importante es la adaptabilidad, y sobre eso, la inteligencia emocional. Sobre eso no se estudia hoy en día en ningún colegio y en ninguna universidad. Tuve una Dale, Mario. un segundo, tuve una conversación con un decano, da igual, donde en un foro parecido decían, no, súper importante, las soft skills no son blandas, son poderosas, cambiemos, porque no ves, la etimología sí determina las cosas. Las cualidades que transforman no son blandas, son transformadoras. Y yo decía, fenomenal, estamos de acuerdo. ¿Cuántos créditos tienes en estas asignaturas en la universidad? 0. Incoherencia otra vez. Es decir, entendemos que es lo necesario, pero ¿por qué o no? No es eso, perdóname. No, yo lo que creo es que, hablando de Japón y de la sociedad japonesa y sus sombras y sus brillos, yo también estuve en Japón, estuve también medio mes y, claro, yo iba entregado a la causa, porque yo era fan de Japón. Entonces, Japón es un pueblo admirable. Sin embargo, tienen un problema que no han resuelto por una cosa que viene de muy atrás, de limitar los sentimientos. O sea, ellos reprimen los sentimientos. Tienen unos valores eternos, maravillosos y tal, pero es una sociedad reprimida. Y como ya nos enseñó
los grandes estudiosos de esto, cualquier represión provoca un trauma. Entonces ahora en Japón, las mujeres japonesas te dicen: yo no me caso con un japonés ni harta de vino, yo me caso con un europeo, con un americano, con lo que sea, porque esta sociedad es enormemente restrictiva en la relación entre un hombre y una mujer. Y por otro lado, hay un montón de mujeres y un montón de hombres en Japón que han llegado a la conclusión que como tienen esto de saludarse así, las distancias y tal, ya puestos, tienen otros caminos para satisfacer sus necesidades y no necesitan juntarse. Y entonces baja la natalidad a plomo, la gente no es que no se quiera reproducir, es que no quiere hacer triqui, macho. Pero fíjate que Mario pensará en ello, pero cuando estuvimos yo aluciné porque había gente que estaba 5 horas de cola. Las colas allí no tienen nada que ver con las colas aquí, porque hay cientos, miles de personas para entrar en una zona donde eran videoconsolas de juegos para mantener relaciones virtuales con una máquina, y estaban todo el día, su domingo lo pasaban... Sí, sí. No, yo no lo vi, estuve preguntando, y de hecho a mí me sorprendió mucho que los domingos hicieran eso y el sábado se van con vodka a las 8 de la mañana para atajarse todo lo que pueda. Tengo fotos de ver parques a las 8 de la mañana, por eso te digo que lo de la filosofía hay que conseguir vivirlo y tenerlo allí. Y yo decía, claro, es que no pueden absolutamente nada más. Bueno, tú allí te forras. Hay un tío que solo hace... Hay 2 trabajos que son flipantes. Uno, que te empujan con filosofía de respeto, que a mi hijo casi sale por la ventana, que tuve que dar un codazo porque le ahogaban, y es como tienen que entrar todos apresionándote, que yo pensaba que eso era un mito, y no, te pasa. Y otro que de repente hay abrazadores a 100 pavos la media hora por darte un abrazo y no soltarte. Pero O sea, eso Claro. No, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad Mario, hay cosas que... Pero es que además, a ver, porque se han dicho tantas cosas Vuelve. que solo Sí, con claro, una podríamos hacer... Vuelve de cortisol hasta el culo. Pero... No, si es más sencillo, o sea, para mí es más sencillo siendo muy complejo, ¿no? Pero es... el otro eres tú. Si tú eres médico, ¿cómo te gustaría que te recibieran? Si tú eres artista, ¿cómo te gustaría tratar? ¿No? Entonces, si yo me veo en todos los problemas del mundo se terminaban de hoy para mañana. Esto es muy ilusorio. A mí hay gente que me dice, joder, Mario, hijo, qué infeliz eres. Y digo, pues yo cada vez soy más feliz, ¿sabes? O sea, pero no soy gilipollas, ¿sabes? Vivo en este mundo y desde que el hombre es hombre y el ser humano es ser humano, pues han existido muchas cosas que también son humanas. Como la envidia, el miedo, antes que hablaba ya del miedo. El miedo es muy necesario. Igual que la culpa es muy necesaria. Otra cosa es que tú tengas al miedo o que el miedo te tenga a ti. Entonces ya tenemos un problema y depende también de en qué contexto. Lo que quiero decir es que es más sencillo. ¿Cómo se termina el bullying? Joder, sabiendo que te lo estás haciendo a ti, tío. Le estás puteando. O sea, ¿sabes? O sea, entonces, por ejemplo, a mí me parece bien en el mundo de la empresa, ¿no? Yo no le conozco mucho, la verdad. Pero, joder, a lo mejor... Pues deberías de entrar más, Mario. Sí. O sea, ¿te acuerdas cuando vinimos a la Universidad Europea que tú me dijiste, pero a una privada voy a ir? No, pero Con estos. no por claro, eso, le no por llevamos eso, porque como yo... profe, como opciones, y de hecho era justamente lo que necesitaba, porque ya veías a chicos de 18 y Claro, 19 pero- años que tenían un palo metido por el culo. Claro, pero es que yo, por ejemplo, yo he tocado en sitios donde mis amigos, supuestamente hippies, te dicen, ¿cómo vas a ir si es de pijos? Y digo, estás haciendo lo mismo que no te gusta que te hagan. Lo que pasa es que ir así por la vida tiene su coste, ¿sabes? O sea, porque no es sencillo. Pero no quiero que se me olvide una cosa que quería decir, primero que generalizar, y lo hacemos todas y todos, o sea, es muy peligroso. Pero hay una frase muy bonita que le preguntaba a Pascal cómo son los franceses, y dijo, pues no sé, no les conozco a todos. ¿Sabes? O sea, entonces, te quiero decir que es verdad que hay una idiosincrasia, que hay una forma de ser, pero luego a cada persona hay que darle su oportunidad. Y termino. Gandhi, cuando le preguntaron, de un mensaje para el polvo indio, él dijo, mi vida es mi mensaje, fíjate tú. Pero Gandhi con la mujer, la montaba unos pollos de la hostia a la mujer, o sea, él, la Dalí de la paz, porque también es un ser humano.
Y entonces ahí hay que unirlo todo. Y lo peor de todo, cuando Gandhi muere, estalla la guerra civil entre Pakistán y la India y mueren 3 millones de personas. Entonces es como decir, joder, qué complejitos somos, porque es que somos muy complejitos. Ahora, que te quieres que te cuente el cuento de que todos somos buenos, todos somos malos, pues porque no hay eso, no hay capacidad de reflexionar. Y la filosofía es eso, una pregunta que me lleva a otra pregunta. Yo comparto contigo sobre el tema de Japón, ¿vale? Vuelvo a repetir, yo no he ido, no lo he vivido en primera persona, con lo cual es un juicio de valor. Pero yo lanzo la siguiente pregunta, por lo que tú dices, no podemos generalizar nunca. ¿Por qué en Japón es la comunidad donde hay más gente de 100 años del mundo? Y para vivir más de 100 años necesitas cariño, amor, contacto, relaciones, comer bien. No solamente es comer bien, eso es muy importante. Bueno, ¿por qué? Eso está científicamente demostrado, que en los lugares de Japón donde están las zonas azules, en Okinawa, la parte social es un elemento de la capacidad para vivir más de 100 años. Yo usé eso para una cosa que hacía, que Rosa participó, que son los moai. Entonces, un grupo de amigos o de gente que se conoce en Japón quieren estar juntos, entonces crean un moai, y entonces imagínate que son 10 personas, se ven con una frecuencia, se reúnen y socializan. O sea, es un sistema para socializar. Entonces ellos tienen, primer ingrediente, todos tienen un pequeño huerto, y entonces tienen que doblar el espinazo con la azada. Segundo, cultivan sus verduras y se comen sus verduras, sin pesticidas y sin nada. Tercer tema, toman alimentos muy variados y la dieta es fantástica. Luego se mueven, no paran de moverse a edades longevas, siguen el movimiento. Y después se unen en los moais. Llevan un sobre con un dinerito y lo meten todos el dinerito en un sobre y se lo dan a un miembro del moai. Le dicen, si te van mal dadas en algún momento, tu grupo de amigos del moai, te damos este dinerito. Y al día siguiente, como en el País Vasco, la cuadrilla. Se lo dan a otro, y a otro, y a otro. Y dan la vuelta a la rueda. Ellos tienen esa razón para levantarse cada mañana. A lo mejor tienen 80 años o 90 años y se suben en la bici y van desfilando. El elemento social de quererse unos a otros, encontrarse en los demás, es un ingrediente imprescindible para la longevidad. Por eso claro, decía, lo que pasa no en Europa es que desaparece eso, vamos a vivir en pisos que sean de hormigón armado y tal, y si me encuentro un vecino es algo hostil, no le voy a decir buenos días, sería invadir su privacidad. Pero que ¿Podríamos eso, ver, Jesús, los moai en business? O sea, ¿en Sí. negocios podrían estar los moais Mira. más allá de un mastermind solo para poder conseguir obtener beneficios propios? Yo estoy convencido que esa mecánica de los moais, o sea, que tú sepas que tienes una comunidad más allá de tu familia, que cada uno tiene la familia que le toca. Algunos tienen unas familias que son mejor salir en dirección contraria. Pues tienes un moai. La que te ha tocado. Claro, entonces tú tienes tu moai y son gente que te va a ayudar en las malas y en las que buenas. eliges. pero eso se puede llevar al mundo de los negocios, ¿eh? Cogemos la imagen de un CEO que siempre sale en las redes sociales y ves a un tío, una tía, ¿vale? Con tacones o con americana como Yasita, en un despacho. Este es el mayor error que hay. Es decir, un CEO que tiene equipos de personas, su esfuerzo tiene que ser más físico que mental, que despacho, de estar con su gente en el terreno, al lado, en cómo estás, en mirarlo a los ojos, en preguntarle, en eso, antes que estar en el despacho. Pero Y eso no es seguimos su con tribu. esas teorías que decía el del humanismo, de seguir en mi despacho con mi pantalla de ordenador y sin tener ni idea de qué me hace mi equipo, y luego salen las sorpresas de que se nos va el talento, etc. Pero etc. estás hablando de equipo, no de tribu. O sea, me refiero... Equipo y tribu, Porque no, al final- porque fíjate, yo con cualquiera de vosotros, ¿sabes? Yo sé
que Mario, porque la relación que tenemos Mario y yo, podemos estar 5 meses sin hablarnos, pero sé que si de repente él se levanta el teléfono y quiere hablar, puedo hablar, pero yo sé que me voy a Cantabria y le digo, oye Mario, que es que estoy jodida, me voy a ir contigo a pasar 2 días y a poder charlar, y sé que va a estar. O sea, pero él no es mi equipo. Él puede conseguir formar parte de una tribu emocional mía. Y cuando estamos, por eso os preguntaba un Muay de business, ¿sabes? Porque yo puedo conseguir entender, y el otro día lo hablábamos, ¿no? ¿Sabes? No podemos conseguir, no todo el mundo puede entenderte porque no todo el mundo tiene la conciencia como para poder conseguir entenderte. A pesar de que puedas aprender absolutamente de todo el mundo, necesitas tener circuitos donde no estás juzgado, donde puedas conseguir ser simplemente tú, pero eso no pueden hacerlo cuando estamos en categorías a veces inferiores, sino en categorías donde podemos conseguir hacer ese tipo de crecimiento mental, si no nos vamos a quedar igual. Y luego también yo, no lo sé, porque habrá 1000 casos, y en mi caso también ha habido 1000 casos, ¿no? Pero yo creo que siempre que he hecho algo con un interés no claro y vamos a llamarle malsano, eso no sale bien. Y cuando lo haces que no sabes ni por qué sí, ni por qué no, a mí personalmente me han pasado cosas alucinantes. O sea, ahora mismo acabo de estar en un festival, el festival más famoso de cortometrajes, dejé una canción para hacer un corto, yo no sabía ni lo que era, O sea, no me enteraba de nada, ¿sabes? Y de repente resulta que ese corto ha hecho historia porque es la primera vez que abre un certamen oficial a una persona con discapacidad, bla, bla, bla. Bueno, si yo lo hubiera calculado, digo, a ver, voy a llamar a las personas con discapacidad para decirles que les doy mis canciones. Y me pasó exactamente igual, tuve la inmensa suerte de grabar que ni la grabé yo. O sea, en 3 minutos os cuento la historia porque es bonita para decir, joder, ves, si lo buscas no te sale. Yo estoy un día en casa y me dice una amiga, oye Mario, que si le puedes dejar una canción a una amiga mía, que no sé qué tal. Digo, sí, que coja la que quiera. Ven, me llaman a la semana, oye tal, que si bajas a ensayar, que no sé qué tal. Y digo, es que estoy en Madrid. Ah, bueno, vale. El día siguiente, o sea, la semana siguiente, que si bajas a ensayar el baile, que no sé qué. A la semana siguiente me dice, oye, que mañana grabamos el vídeo. Y ya le dije, pero a ver, cuéntame de qué va esto, porque no tengo ni idea. No me estoy enterando. No tengo ni idea de la movida, ¿sabes? Es que te despistas vale, fácil. ¿La movida cuál es? Le piden a Melendi una canción. Melendi dice no, porque Melendi puede decir a veces sí, y a veces, depende de donde esté, hay gente que le dice no, porque ahora no conviene, porque vamos a sacar un disco. Se la piden a Bustamante, van bajando de nivel, y ya el último nivel. Entonces me la piden a mí. Bueno, y yo, ni puta idea para lo que es, digo, sí, que cojan la que quieran. Bueno, pues resulta que era una canción para la donación de médula ósea. Qué bueno. ¿Vale? Que se cuadruplicaron las donaciones, que salió en Telecinco, en Antena 3, en todas partes. Yo gané hasta derechos de autor, que yo había renunciado a los derechos. Pero yo no sabía si yo cojo y digo, a ver, a los niños de cáncer dan mucha pena. Voy a hacer esta cancioncita para metérsela. No, eso es. Si no vas así por la vida, de repente, pum, pum, y dices, joder. Como yo digo, yo estoy subvencionado por el amor. O sea, entonces, claro, suena muy flipado, pero es que es así. O sea, es así. Yo también entiendo de gente que a lo mejor no puede, o se ha metido. Joder, yo tengo amigos que bueno, esto para vosotros a lo mejor es de risa, pero amigos que antes de empezar el mes ya deben 12.000 euros. Hostia, es que no sé quién es de quién. Sí, tú eres un mamífero libre. Entonces tú estás ahí Aprendiz, con aprendiz, claro. las vacas, los caballos y tal, y dicen, yo soy libre. Hago lo que- Yo estoy aquí, no necesito nada. No, pero vengo luego aquí y para mí esto es un juego. Claro. ¿Sabes? O sea, mira qué guay. O sea, y yo gané un concurso con el Ministerio de Cultura y el premio era ir a tocar a El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile y no me acuerdo cuál era. Y resulta que yo, estando en Cantabria, conocí a uno en un sitio que es súper hippie, conocí a unos que eran del Salvador y me dijeron, oye tal, cógeme el teléfono por si alguna vez vas a El Salvador. Digo, no voy a ir en la puta vida, pero bueno. Pues resulta que Que fuiste. Vale, entonces fueron a buscarme. Quiero decir que vida es vosotros estáis caprichosa. acostumbrados a este tipo de cosas, pero el Hotel Sheraton Presidente es el más caro de toda Centroamérica. ¿Vale? Imagínate a estos llegando al hotel con la furgoneta, porque ser hippie en Occidente es una cosa y ser hippie en América Latina es otra. O sea, imagínate llegando a la furgoneta. El que estaba en la puerta de portero le hizo la gorra así 2 veces, ¿sabes? Bueno, yo me fui con ellos, me pasé todo el día y cuando llegamos, porque también uno de los supuestos hippies, porque yo conozco muchísimos ricos que son amorosos y conozco muchos hippies que son unos pasteleros, y uno de ellos me dijo, sí, tú muy hippie, pero duermes en un hotel de 5 estrellas. Digo, claro,
Hoy tengo un hotel de 5 estrellas y mañana bajo las estrellas y no pasa nada. ¿Cómo vas a decir que no? Joder, de puta madre. Otra cosa es que yo, para conseguir eso, Mira, ahí has- tuviera que dejar de ser yo, hubiera pisado a la gente, pero si me lo das, trae para acá. Joder, claro. Joder, claro. Hay que Claro, ser que hippie no es agradecido. hay que ser. Respecto a lo que decías, Rosa, de si es posible el Mosaic Business es que es muy difícil. Es decir, o sea, creo que el ser humano es social y yo creo que efectivamente parte del crecimiento tiene que ver porque necesitamos, no puedes estar absolutamente aislado del mundo, sino esto es muy complicado. Creo que el ser humano necesita la interacción con el resto. Entonces, claro, cuando tú empiezas una startup o empiezas un negocio y sois 4 colegas que os lleváis fenomenal, pues todo está bien y todo es fácil y seguramente es fácil montar eso de tú te dedicas a esto y si te va mal, pues yo te pongo esta historia. La cuestión es cuando esto empieza a crecer y a escalar. Y claro, y ya no son 4, son 400, ya no son 400, son 4.000, ya no son 4.000, son 40.000. Y mantener ese espíritu de comunidad y de propósito último, que seguramente se ha ido distorsionando a lo largo de ese periodo, porque ya hay muchos intereses, es lo complicado. Y ahí es donde entran ya otro tipo de cuestiones de emociones que también es del ser humano, no solamente la parte social, pues lo hablabas antes, Mari, de la envidia, de la ambición, que yo no entiendo por qué la ambición está mal entendida en la palabra. A mí me parece que es súper necesaria y que es bueno ser ambicioso, pero volvemos a lo mismo. Bueno, exacto, pero es como todo, es decir, es hasta donde. Entonces, claro, ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Ahora, si eres capaz en ese crecimiento de mantener comunidades pequeñas con el mismo espíritu y que la grande no lo pierda, creo que puede ser posible. Es decir, la economía colaborativa, hay éxitos en la economía colaborativa, pero Es un tema para mí muy complicado. muy de valores, porque yo antes lo hablaba con Nis, que es un mundo que yo no conozco, pero él me decía que cuando estaba en lo más alto, pues tenía 2 teléfonos y uno era permanente, o sea, como que está a disposición de la empresa y tal. Yo, por ejemplo, sé que eso me muero. no quiero, o sea, me da igual, no quiero, o sea, entonces, pero entiendo que hay personas que sí, o que ni siquiera saben, porque muchas veces Bueno, hacemos desde el inconsciente. él lo quería, pero poquito, ¿eh? Que Sí. luego dijo, me bajo del caballo Sí, pero y ahora al es final libre. eso te trae. Pero a ver, tiene te un pasa una costo de factura. aprendizaje, tiene un recorrido hasta que aprendes a decir, pues, Hasta aquí. Correcto. ¿Qué coste de aprendizaje has hecho tú en tu vida? Por el cual no volverías a pagar. 12 años en Apple, pero lo mismo que él. 12 años en Apple no O volverías. sea, no, y a ver, ayer le mostraba a Jesús, estuve ahora para los 50 años de Apple y me junté con ex compañeros y digo, pues soy el tío más afortunado del mundo. Pero además de verdad, ¿eh? Pero seguramente, o sea, Pero a ver, tú voy no a hacer eres un tú, poco de sino- contexto. Tú no eres tú. No, a Si ver, no has tenido los 12. O ¿qué sea, es lo que me qué es lo refiero- que me pasó a mí? Yo en 2009 viajo a Cupertino, donde está la central de Apple, por una reunión, me volví a Israel 2008. Me volví a Israel, que era donde estaba viviendo, porque tenía que estar el 17 de julio, que era el cumpleaños de mi hija. Aviones retrasados, una alerta de tornado, y llego a las 10 de la mañana del día siguiente, al cumpleaños de mi hija. Y me encontré a mi hija sobre la mesa, durmiendo, con el pastel de cumpleaños intacto, porque papá iba a venir. Ahí dije Ahí nunca dijiste, más. Pero eso es así. Yo puedo una historia muy bestia, muy radical, para que se entiendan lo que es llegar a esos ciertos niveles. Yo cuando me dicen para ser director territorial, ¿vale? Yo vivo en Cambrils, ¿vale? En esa época vivía en Reus, y el director general, ¿vale? Pues me dice, oye, tengo que conocer a tu mujer, ¿vale? Y la hacen ir a Martorell, cerca de Barcelona, ¿vale? Mi mujer llega allí después del trabajo, ella tiene mucha personalidad, y se encuentra 2 furgonetas Vito negras. Entra en el restaurante, saluda al chofer, a otro chofer, ¿vale? Saluda al secretario de mi director general, saluda a mi director general y subimos arriba a comer, ¿vale? Me siento en una mesa, director general, mi mujer y yo.
y me dice, aquí vamos a hablar solamente el director general y tu mujer. Y el director general, eso es método en Mercadona, le explican a tu mujer o tu pareja qué es lo que va a vivir. Y fue claro, no le vas a ver el pelo. Yo soy el culpable de que esté mosqueado todas las noches. Así de claro, ¿eh? Al final mi mujer le dice, ¿pero le vas a pagar? Y dice, sí, eso no va a ser un problema. Pero es la realidad. Dice, y ahora eso es verdad. Y pasa. Y le dice, y ahora os dais una vuelta y me decís si queréis seguir o no. Y eso fue así. Y yo dije sí. Mira, y yo sabía en lo que me metía. Y eso es muy importante cuando tú tomas una decisión. Yo he estado viviendo, claro. yo he vivido 15 años en un hotel, separado de mi familia. Una decisión, porque yo creo que cuando tomas decisiones tienes que saber a qué renuncias. O sea, aquí no hay nada gratis. Siempre. Es todo la primera. Es decir, aquí nadie regala nada. Entonces, tú tienes que saber cómo. Y no todo el mundo estamos en el mismo momento ni en la misma situación. Y te pasan muchas cosas por la cabeza hasta que te das cuenta de lo que has renunciado o no. Pero claro, es muy fácil verlo con los ojos de hoy en el pasado, con las ojos de eso. Y yo recuerdo que tenía, muy en la línea de lo que tú decías, un jefe que me decía, aquí lo más importante es que el contrato personal lo tengas bien firmado. O sea, a nosotros no le mandaron a entrevistar a mi mujer, si no, ya te digo que no hubiera cogido la posición de director comercial porque no lo hubiera hecho. Pero era, o sea, ¿lo tienes bien firmado en casa? Porque lo que vas a renunciar es mucho. Lo que vas a renunciar es a lo que tú has dicho, posiblemente muy extremo, en un punto, en una situación que te permitió darte cuenta, ojo, que te permitió darte cuenta de lo que estabas pagando. Pero claro, con 25 años no eres capaz de ver lo que eso. Yo tardé 3 años en irme de la compañía. Después de eso. Desde que tomé la decisión, Claro. Ya, vos tenés un salario, stock options, Claro, tenés... sí. Yo No un es día fácil. llegué a casa y tenía a mi mujer de ese momento con una cara por el piso porque no había estado para su cumpleaños, no había estado en Navidad, Año Nuevo y demás. Me dice, tendrías que dejar de viajar. Y le dije, hecho, tráeme la nómina. Claro, Y fuera. me Sí, sí. imprime la nómina y le digo, quita los viajes. Claro. Quita los viajes, quita los gastos extras, quita los viáticos, quita... Y dime cuánto ganamos. Y si con eso Podemos mantener. llevamos la misma vida Claro. que tenemos hoy. Sí. Pero es que al final... Se acabó la discusión, Sí. pero no hemos vuelto a Sí, discutir sí, nunca Al más. Eso final, sí. por ejemplo, le ha dicho 15 años. Sí. En decir 15 años tardas un segundo. Sí, pero a está diciendo vivirlos, segundos. vivirlos. Mira, hay ¿Sabes? gente. O sea, quiero decir que esto yo es- recuerdo que había gente que decía, qué guay viajar todo el día. Sí, hombre. Qué guay coger aviones. Sí, sí, sí. Qué guay estar en un hotel. El primer mes. A partir del primer mes, las cosas, o sea, acabas solo. Os lo digo, yo, yo no me creo muy asociado, un poco sí, pero tampoco. Acababa comiendo y cenando en mi habitación. No se puede comer solo ni cenar Ya, solo pero llegas a porque mueres. O por sea, eso, pero que acabas en ese punto. Acabas en ese punto porque incluso cuando sales a comer, es que, de verdad, ¿os habéis planteado una noche y otra noche estar en un restaurante, por muy bueno que sea, por mucho que te paguen, por mucho que te digan, tú solo en una mesa? Alrededor gente, con colegas, tal, un día, otro día. Comes solo. rápido y te vas. Correcto, es que Eso. al final acabas diciendo que como cojo en el Mercadona o en donde sea Unos un poco de huevos fritos en casa, fruta, estás cojo arriba y estoy tranquilo. Esta es la realidad, o sea, al 100%. ¿Os acordáis la primera vez que fuisteis a un hotel? Sí. La primera vez que vas a un hotel es como, joder. Y luego dices, estoy en casa como ninguna Vamos, vez, ¿sabes? O sea, seguro. esto está muy bien, pero al final hay una parte ahí y hay que, como tú dices, tomar elecciones. Y muchas veces, voy a introducir una cosa que antes creo que lo hablaba con Inés, creo que era, que es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi linaje familiar, por línea paterna, a mi abuelo le ofrecieron montar un taller, era muy buen mecánico, y vino un tío y le dijo, mira, yo te pongo dinero, yo te monto un taller, tú trabajas para mí, te llevas un tanto fijo, más no sé qué, bla, bla, bla. Y mi abuelo dijo, no, porque yo con lo que tengo ya estoy bien y hago mis chapuzucas. Mi padre, que era visitador de médico, ¿sabes? Ahora lo llaman agente comercial o algo así como más rimbombante. Le ofrecieron ser jefe de toda la zona norte y mi padre dijo, no, porque no voy a ir mucho a dormir a casa, yo quiero estar... A mí, yo he tenido 2 veces un contrato en una multinacional de música y yo dije, no, todavía no sé
creo que sí, cada vez más sé que lo que me gusta es lo que le ha dicho él, me gusta la libertad y para mí es un valor fundamental. Pero en constelaciones familiares te dirían que hay un linaje familiar, de que hay un miedo al no merecimiento. Me acuerdo cuando tú me llamaste para el merecimiento y digo, pero ¿qué coño merecimiento? O sea, es como, yo soy merecedor de amor. No, que yo soy amor, no merecedor de amor. Pero si rascas un poco, puede haber mucha sutilidad ahí, ¿sabes? En ese punto de cuánto hay de miedo, de que no te crees capaz de ponerte ahí adelante del todo, o cuánto hay de inteligencia de decir, y una mierda, porque yo siempre me acuerdo de Pau Donés, en paz descanse, que él lo dijo claro, algo parecido a ti, él dijo eso, yo me he perdido ver crecer a mi hija. Yo lo viví. Y era eso, súper famoso. Yo lo viví, mi primer matrimonio, yo estaba en un avión siempre, montado en un avión, hasta el extremo, que un día estaba en un hotel, pero no sabía dónde estaba. A mí Me me ha levanté, pasado. entonces agarré la agenda, que en aquellos tiempos usábamos el sistema Time System, una agenda muy cara que te daba la empresa, y entonces digo, he venido a Holanda, estoy en La Haya. Y entonces ya sabía dónde estaba, porque estaba saltando de un avión a otro y tal. Entonces nace mi hijo. Mi primera esposa con el bebé me llevaban al aeropuerto y luego cuando yo aterrizaba en Madrid iban a buscarme. Entonces cuando mi hijo empieza a hablar, dice mi hijo, papá avión, papá avión, porque él pensaba que yo era un tío que vivía en los aviones y él me veía irme y llegar. Y entonces, claro, luego me hizo el pack completo mi primera esposa y dice, oye, que tú sigue montando en aviones y conquista el universo, que yo me buscaba otro maromo y nos divorciamos. Y entonces te das cuenta de que cada cosa que haces tiene una consecuencia. Mi mujer llegaba, hablaba con mi secretaria, le decía lo que tenía que hacer. Yo vivía de mi secretaria, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y yo miraba el lunes y esto es lo que tengo que hacer, y lo que decía ella. Luego llegan los golpes de realidad, tu mamá te dice, te has vuelto gilipollas. Pero al final te controla tu vida otra persona y te dice, mi agenda era, aterriza a las 8:15, de 8:15 a no sé qué, coge taxi, para que viesen los tiempos que tenían para poder llamarme. Está con tal, acaba reunión, eso a dirección, entero, al minuto. Sí, pero fijaros todos que los antes días. Mario ha dicho una frase y dices, a veces lo tenemos todo y no tenemos nada. Sí. Y en esas frases que me estáis dando, o sea, yo recuerdo dejar mucho antes el hospital, no esperé y dije que vamos a buscar la vida, porque mi hijo me la jugó igual, ¿no? Con 3 años y me dijo, ¿por qué vas a cuidar a otros niños? Y bueno, yo que estoy malito, no te quedas aquí en casa, ¿no? Con 3 años los niños son muy inteligentes y en ese momento decidí, de aquí salimos, son los que duelen, ¿eh? Porque no es... Claro, Esas duelen, mucho, duelen. Claro que duele mucho. Igual que de repente Esther tu hizo cumpleaños, una de repente parecida, ves un Como avión. dice la mi carta de hijo, tu hija, cuando venía Sí. mi hijo de Perú, porque se fue mi ex con el niño a vivir a Perú, entonces cuando vuelve y estoy con mi niño, le dice un día mi hijo a Esther, le dice, Esther, qué buena eres, no eres mi mamá y te vas a acostar conmigo. Y yo me quedé enternecido, ¿no? Entonces te das cuenta que todo lo que hacemos tiene unas consecuencias, que a veces sabemos y a veces no sabemos, pero cuando las experimentas dices, yo de esta mercancía no quiero más. Y que es muy fácil caer, o sea, esto, entiéndase, el diablo nunca viene disfrazado de diablo, viene disfrazado de algo maravilloso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a nivel artístico, a mí todavía a veces me cuesta haber elegido mi camino. Yo he tocado con el Kanka, que ahora mismo está arriba, he tocado con Bebe, con Macaco, con Manu Chao, o sea, con gente que si yo fuera eso, todos se han hecho fotos conmigo, porque yo lo he visto, ¿sabes? O sea, entonces tú dices, joder, y encima te dicen, joder, si eres la hostia con lo que tú eres, ¿cómo no estás ahí? Y claro, si no estás muy atento, si no caes en la cuenta, caes en la trampa. Y la trampa de la fama y del éxito es muy golosa, y del dinero, ¿sabes? Porque el dinero es muy goloso, ¿sabes? Entonces, fíjate que es una chorrada, pero a la vez no lo es. O sea, No, cuando es que es difícil, porque fíjate, yo me quedé con una frase de Warren Buffett una vez que dijo que el dinero no da la felicidad, pero la pobreza no da nada. Bueno, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios, dice.
Vale, pero da igual. Hay gente que tiene... Mi tanto papá dinero- decía que el dinero no da la felicidad, pero es más lindo llorar en un Ferrari. Claro. Sí, No hay pero... problemas de ricos sino de pobres. Es que al final... Claro, pero al final es donde tú te quieres colocar y no caer en la trampa, porque yo lo tengo claro, o sea, es lo que he dicho antes, la fama brilla, pero no abriga, ¿sabes? Pero es muy guay y es muy difícil porque ya empiezas a compararte. Y como yo digo, cuando empiezas a comparar es suficiente. Sé que no os gusta porque- dar consejos a ninguno de vosotros, pero quiero conseguir terminar esta ronda pudiendo hacer un último debate, una última pregunta sobre aquellos consejos que a ti te hubiera gustado haber recibido de alguna manera. Pero no quiero frases banales, chicos, de ninguno. Quiero conseguir que les contéis de verdad, porque cuando se emprende, cuando uno se atreve, cuando uno se ilusiona, hay cosas que no te cuentan, que no vas a aprenderlas solo porque te las cuenten, pero estaría bien por lo menos dejárnoslas en la libreta para cualquier tipo de proyecto que hagan. Nis, ¿por dónde quieres arrancar tú? No sé, es decir, la vida, ya lo hemos dicho antes, al final la vida te va a dar muchos nos. Es decir, la vida es difícil, pero tienes que vivirla, no puedes renunciar a ella, tienes que intentar pelear por lo que quieres. Y como también hemos dicho antes, tomas decisiones que te llevan a un sitio o a otro. Yo tomé una decisión en su momento y en su momento era la correcta. Y 26 años después, pues fue la incorrecta, porque tomé otro. Y mañana igual hago otra y me equivoco, pero esto va de seguir adelante e intentar ser feliz, que es muy difícil. A veces yo pienso que la felicidad es como una utopía, ¿no? Si te hace feliz emprender y tener un negocio, hostia, pelea por ello hasta el final. Dices que 20 años más tarde lo vistes de otra manera. Claro. ¿Te perdonaste por ello? Sí. Yo lo pasé, yo lo reconozco, yo lo pasé mal. Yo estuve yendo al psicólogo, que mi psicólogo me dijo, me pareces un tío muy razonable, lo único que estás en un duelo interno. Y cuando pase tu duelo, pues se despega. Y es cierto, es decir, son 26 años, es como un matrimonio cuando te separas. Peor. Eso Ariel, es ¿qué les normal. dirías tú? Escucha tus tripas. El estómago sabe siempre lo que hay. Da igual lo que te diga el corazón, la cabeza, el pene, el coño. Escucha tus tripas. Cuando algo va a salir bien, lo sabes. Y cuando va a salir mal, lo sabes 2 veces. La que lo haces es después. Y cuando, mira, el 100% de las cagadas que he cometido en mi vida ha sido por no escuchar mis tripas. Yo te aseguro que uno después de 10, 12, 15 años con empresas, con proyectos, con emprendimientos, desarrolla una intuición que es única. Pero tenemos una cualidad impresionante en No escucharla. no escucharla. Totalmente. JJ. Pues yo diría que nos hagamos o hacerme las preguntas de verdad, las que incomodan un poco. Porque creo que hay que tener ilusión por hacer las cosas, y estoy muy de acuerdo, que lo que te dice los gatos, esto es lo que va a suceder, pero creo que no nos han enseñado o no queremos hacernos las preguntas de verdad. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos con la escasez de talento, que no hay talento, que las empresas no encuentran a nadie, todo el mundo se pregunta por qué, que no hay nada, pero nadie se pregunta por qué no te eligen a ti. Esa es la clave. Creo que no sé si son los miedos o son las cosas, pero no nos atrevemos a hacernos las preguntas. ¿Por qué decidí que no iba a conocer los 10 primeros años de mi hija? Sí, yo en mi caso creo que el mejor consejo que puedo dar es que tú puedes acortar el tiempo que necesitas para construir un patrimonio, para que trabajar o no trabajar sea una decisión libre. Pues ya no necesitas más plata, tú ya la tienes. Entonces, para cortar ese tiempo, lo más sencillito del mundo mundial es el día 1 de enero envías el 10% si ganas muy poco a un lugar y entierras ese dinero en ahorro a largo plazo.
Si ganas más, envías el 20%, si ganas más, el 30%. Si tú inviertes todos los meses de tu vida un porcentaje de lo que ganas que no te gastas en tontas, pues si no lo haces te lo gastas en tontas. Entonces el dinero, cuando está guardado ahí, pues en fondos indexados o en una fórmula sencilla, se reproduce. O sea, el dinero genera más dinero, solito. Entonces eso te acorta el tiempo que tienes que estar en la esclavitud. Entonces conquistas la libertad más rápido y ya te levantas por la mañana haciendo bailecitos. O sea, eso yo me hubiera gustado aprenderlo a los 20. Pero a los Como un 24 no se va a gilipollas, aprender. no lo aprendí. Claro, qué raro, que no, porque Mario, uno a los 20 sabe ¿tú qué todo. les dirías? Yo diría que una cosa es existir, otra cosa es vivir y otra cosa es honrar a la vida. Y por ejemplo ese punto, ¿no? De cuando consiga, cuando tal, es que nos podemos morir en 5 minutos. Y no es una frase hecha. Que nadie se asuste, porque ahora hay gente que empieza a hiperventilar, ¿sabes? Pero te quiero decir que Es así. no dejes para mañana lo que puedas vivir hoy, ni hagas muchos cálculos. Yo me acuerdo, mi amigo Chuchi Leaño, un chaval con 19 años en la selección española de fútbol, jugaba en el Racing, iba a ser la hostia, y vino un coche y se le llevó. Entonces, no esa locura, porque yo cuando cuento esto en los institutos, los chavales, la traducción automática es, pues esta noche salgo, me pongo esto al culo, pillo con el que puedo, la voy a liar, la lío. Y no, se trata de hacer lo mismo, pero con conciencia, con presencia. Es muy difícil hacer eso con 15 años, es imposible. Hacerlo con 15 años y con 17 y con 20. Pero sí darnos cuenta, yo creo eso, ¿sabes? Y luego hay 3 verbos que a mí me gustan, pero eso ya es muy personal, que son amar, aprender y ayudar, aportar. Entonces, amar, no ser amado, porque todos decimos, yo quiero amar, mentira, tú quieres ser amado. Si quieres ser amado, empieza a amar. Y además con estas condiciones. Sí, claro, y luego eso, aprender. Yo, fíjate que soy parlanchín, listillo y esas cosas, pero estoy más para aprender que para enseñar, ¿sabes? Y el aportar, ¿qué te puedo aportar yo? No qué puedo yo sacar de ti, ¿sabes? O sea, ¿qué te puedo aportar yo? Y si está en mi mano y yo quiero, te lo voy a dar, ¿sabes? Y también, si no es el momento o no tal, cuando hay un límite, ¿sabes? Porque eso es amor también. Os lo he sacado casi todo. Me hubiera quedado con ganas de poder hablar muchísimo más con todos vosotros, pero quiero dar las gracias por haberos quedado aquí, por abrir otro tipo de preguntas, porque empecemos a hacérnoslas. No tengo tan claro que podamos hacerlo nosotros mismos. Creo que tenemos que escuchar a otros para poder hacernos preguntas que no nos atrevemos a poder conseguir preguntarnos, y parte de este podcast está un poco por eso, ¿no? Para hacernos preguntas entre gente que ya las tuvo, reflexiones que no se hizo, ideas que pudieron no pasar. Creo que este podcast es para escuchar más de una vez. Yo habría agradecido haber tomado apuntes para luego lo escucharé de nuevo. Está grabado. Está grabado, Ya así estás que grabado. simplemente Si estás presente. gracias, JJ, Jesús, Mario, Ariel, Nis, por haber estado aquí con todos nosotros Un placer. y que se haya escuchado otra cosa diferente de voces que a veces nos escuchan por ahí en la calle. Muchísimas gracias. Gracias.